Bienvenidos un día más a este nuestro tiempo devocional, un tiempo para acercarnos a Dios. Había una niña que tenía temores nocturnos, terrores nocturnos, este miedo que suelen tener los niños a veces por pesadillas o cosas que han visto. Y entonces llamó a su padre para que pudiera estar con ella y hasta que se calmara y se durmiera. Y el padre lo hizo con gusto. Pero como la cosa se volvió a repetir en otra noche, su padre le propuso algo. Le dijo, mira, lo que voy a hacer va a ser, porque tú puedes tardarte mucho tiempo en dormir. La niña decía, no te vayas, no salgas de la habitación y háblame, cántame, está conmigo, pero no te vayas. Claro, el padre sabiendo que la cosa se iba a repetir, dijo, mira, ¿qué te parece si yo grabo con mi voz o una canción y cuando tengas miedo, pues tú le pulsas a este botón y entonces así vas a estar escuchando mi voz y vas a tranquilizarte. Entonces la niña dijo que no estaba de acuerdo, que quería que estuviera su padre también allí. La manera de asegurarse de que el padre estaba allí era escuchar su voz, pero una voz enlatada no era exactamente su padre. Entonces ella, con mucha inteligencia, le dijo, sí, puedo escuchar tu voz grabada, pero no estarás ahí. Los seres humanos necesitamos no solamente palabras, sino también presencia, actos. Necesitamos símbolos, necesitamos gestos que nos acercan a las personas y que nos comunican y que les expresan el afecto, la compañía. No tan solo palabras, no tan solo mensajes, sino también el estar presente y el poder entonces expresar con nuestro cuerpo nuestro afecto por la otra persona y recibir también ese afecto. Dios nos creó así, no hay nada malo en ello, es todo lo contrario. Dios nos creó así. Desde el punto de vista divino, los símbolos de la presencia de Cristo, los símbolos de la salvación, los símbolos del Evangelio, los símbolos de la gracia, es decir, el bautismo, la cena del Señor, tienen un profundo significado porque nos muestra que Cristo está realmente presente no solo con su palabra, sino también con su presencia, puesto que los símbolos nos recuerdan, nos señalan, nos sellan, digamos que nos proclaman la presencia real de Cristo en medio de su pueblo. Mira, Romanos capítulo 6 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo es para los cristianos, es para los que han recibido a Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados, han confiado en Cristo, han confesado con su boca que Jesucristo es su Señor para la gloria de Dios Padre. Son aquellos que han creído en su corazón. No es para otros, no es para sustitutos, no es tampoco para señalar algo falso, ni tampoco para señalar una aspiración futura, sino algo que es una realidad. Porque dice aquí que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados para identificarnos con su muerte, para identificarnos con su resurrección, para morir al pecado y vivir una vida nueva. Es por ese motivo por el que el bautismo que se practica en tantas iglesias de niños, en nombre de los padres o con la fe de los padres o la fe prestada de otros, no tiene ningún apoyo bíblico y además resulta realmente en algo inútil, en algo que es contrario. La palabra de Dios dice, el que crea y sea bautizado. Este es el orden. Primero oír el Evangelio, después creer con el corazón, después, por supuesto, ser bautizado como símbolo de que hemos creído en Jesucristo, que hemos muerto con Él al pecado, hemos muerto
al arrepentirnos y hemos renacido una vida nueva. Y es por esto, por el que el bautismo es para cristianos. También hay otros símbolos, el otro símbolo que queda, que es el de la Cena del Señor. Los cristianos le llamamos a esto ordenanzas porque son órdenes que Cristo dio. Cristo ordenó bautizar a los creyentes, Cristo ordenó conmemorar el pan y el vino en memoria de Él, en memoria de su muerte y resurrección, desde el del nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Son símbolos preciosos que de alguna manera nos traen a Cristo más cerca del corazón. Por supuesto, los símbolos no son nada si no hay una fe verdadera, si no está la palabra de Dios, si no está el Evangelio. Porque de la misma manera que si no existe un país, una bandera está vacía, no tiene ningún significado. Una bandera de un país inexistente, de un país que no está, que desapareció, no tiene ningún sentido. De ese mismo modo, un símbolo, practicar un símbolo, es el bautismo, es la cena del Señor. El bautismo es una sola vez para siempre, porque una sola vez para siempre hemos nacido de nuevo y venimos a ser de Cristo. Pero la cena del Señor es hasta que Cristo regrese, porque conmemoramos su muerte por nosotros, que nos limpia del pecado. Y por lo tanto tenemos que hacerlo hasta que Él regrese, según su orden. Pero no podemos participar de símbolos ni celebrar símbolos cristianos sin estar seguros de que esa realidad existe. No podemos entonces exhibir una bandera de un país al que nosotros no pertenecemos, de quien no somos, de quien no nos identificamos. Por ese motivo, sería algo tan falso y tan surrealista como hacer creer que una gran celebración de una boda es realmente el matrimonio. No, el matrimonio no es la celebración de la boda. La boda celebra, o sea, mejor dicho, la celebración proclama la realidad del matrimonio. Y muchos pueden tener una gran boda, una gran fiesta de nupcial sin que exista un verdadero amor y un verdadero matrimonio. Por ese motivo, entonces, los símbolos de Cristo deben ser practicados según sus órdenes para los verdaderos cristianos. ¿Y por qué quiso Cristo dejarnos estos símbolos y ordenar que los observáramos? Que una vez los que hemos creído y los que sabemos en quién hemos creído debemos ser bautizados una vez y para siempre, y debemos también participar de los símbolos regularmente, del pan y del vino, tal como Cristo lo enseña. ¿Pero por qué quiso hacer eso nuestro Señor? Bueno, pues es una manera también de mostrar la diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Porque aquellos que no son del pueblo de Dios jamás han sido bautizados, ni quieren ser bautizados de verdad como cristianos, en un bautismo de adultos, como Jesús, con su ejemplo, también nos mostró, puesto que fue necesario que Él se bautizara no por ser pecador, sino por identificarse con los pecadores arrepentidos, con los pecadores que se vuelven a Él, con los pecadores que buscan una vida nueva, limpieza de sus pecados y caminar con Él. Y por eso nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. Y así también debe ser, pero debe ser para todos los cristianos, pero la inmensa mayoría de las personas simplemente se han creído esa ilusión de que algo que te hicieron en una pila de agua en una religión cuando eras un bebé es el bautismo cristiano. Pero no lo es. La palabra de Dios lo dice, no te enfades por eso, lo dice la palabra de Dios, no nosotros. Nosotros simplemente estamos leyendo lo que aquí dice. Jesús enseña que el que crea debe ser bautizado. Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando así predicó el apóstol Pedro. Y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego entonces es el arrepentimiento y la fe el requisito fundamental. Pero ¿dónde se practica el bautismo y dónde se practica realmente la cena del Señor regularmente en una congregación de verdaderos cristianos? Ahí es donde la presencia del Señor va a venir de un modo especial y extraordinario para aquellos que lo están haciendo en memoria de Él, y Él ha prometido una bendición. Pues por ese motivo por el que necesitamos no solamente oír
la voz de Cristo, no solamente leer una carta de Él, sino le queremos también a Él con nosotros. Y los símbolos, los sacramentos así llamados, son una muestra de su amor, de su gracia con nosotros. Esa palabra sacramento también es una palabra importante, viene del latín sacramentum, que hacía referencia a el juramento de lealtad de el soldado ante el emperador. A través de esa palabra sacramentum era como una especie de jura de bandera, por llamarlo de alguna manera, en el que el soldado entrega su vida a la causa de su país en obediencia a su emperador, a su rey, a su presidente, al líder de su nación. Y lo hace voluntariamente, lo hace porque quiere. Así es como era antiguamente. Los soldados romanos no eran soldados de reclutamiento, eran soldados por su propia voluntad. Y cuando llegaba el momento de ser entrenados y ser dispuestos para el combate, para la conquista, debían ofrecer ese sacramentum. Y así, la palabra sacramento ha llegado también a nosotros, pero con otro significado que no tiene que ver. Porque por medio de estos gestos, el bautismo y la cena del Señor, estamos proclamando nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra entrega y el señorío de Jesucristo sobre nosotros. El señorío de Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, a quien servimos, a quien amamos, a quien esperamos, en quien confiamos. Y sabemos con toda seguridad que Él perdona nuestros pecados por amor de su nombre, gracias a la sangre que derramó en la cruz y gracias a que su cuerpo llevó nuestros pecados sobre el madero para que fuésemos muertos al pecado, pero vivos para Dios, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo eso lo proclama el bautismo, lo proclama de una manera también regular el pan y el vino, el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, un pacto de gracia y un pacto eterno, un pacto en el que Él nos da la salvación y nos asegura que estamos en esa salvación para siempre. Por ese motivo, los símbolos del Evangelio son tan importantes y son tan apreciados por el pueblo cristiano, por el pueblo que de verdad entiende el Evangelio, porque todo viene de lo que es el Evangelio. El Evangelio nace y tiene que ver, se desarrolla y tiene que ver todo con Cristo, con lo que Él hizo, con lo que Él dijo, con lo que Él nos ordenó que hiciéramos. Por lo tanto, nosotros seguimos practicando el bautismo para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y lo confiesan públicamente, dan un testimonio de su fe, lo proclaman a Él como su Salvador, como su Señor. Y después también cuando tomamos del pan y del vino, que son símbolos. No hay nada mágico en ellos. No hay nada que podamos recibir solo de un pedazo de pan o un poco de vino, que son el símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Pero sí proclaman la muerte de Cristo y nosotros también proclamamos que hemos muerto al pecado y queremos morir más y más al pecado y hemos vivido con Cristo una vida nueva y queremos que esa vida nueva se refleje, se manifieste más y más en nosotros por amor de Él. Es por esto que somos y ocurre esto en la Iglesia cristiana, para distinguirse de aquellos que no siguen, tristemente, este camino maravilloso de creer en el Evangelio, de creer en Cristo y de caminar con Él, como Él nos ha dicho. Bueno, y al concluir esta reflexión sobre los sacramentos, hay que preguntarse, ¿qué es imprescindible entonces para poder ser bautizado y para poder tomar del pan y del vino? Lo que es imprescindible es la confianza personal en Jesucristo, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo, el creer el Evangelio, el recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, el ser realmente de Él por la obra del Espíritu de Dios. Eso es lo imprescindible, porque de otro modo el agua del bautismo no va a ser mejor que el agua que pones en la bañera o que recibes de la ducha. No va a ser mejor que lavarte la cara de todos los días. Y sin esto, el pan y el vino hecho en el lugar más sagrado,
no será para ti nada más que pan y vino como cualquier otra vez que lo pudieras tomar, si es que tienes costumbre de tomarlo. Así que, para que eso sea una realidad, debemos estar unidos a Cristo Jesús por la fe. Y esta es la base fundamental de todo ello. Y ahora dice que estamos unidos en Cristo Jesús, nos hemos unido a Él, y el bautismo señala eso para participar en su muerte, para participar en su resurrección, es decir, de los frutos de su muerte y de los frutos de su resurrección. Y por ese motivo, estos dos símbolos son como los labios por los cuales el Señor nos besa, los brazos por los cuales el Señor nos abraza, son también las manos por las cuales el Señor nos toca. Y es una manera también maravillosa de contemplar a Cristo y de esperarle a Él, totalmente confiados en su sola gracia. Vamos entonces a orar a Dios para darle gracias por estos maravillosos regalos que nos ha hecho, los símbolos de su amor. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú, sabiendo de nuestra debilidad y sabiendo de que fácilmente podemos olvidarnos y que necesitamos también que nos abraces y nos selles y nos confirmes, nos asegures y nos proclames las verdades maravillosas de tu Evangelio con nuestros sentidos humanos también, has previsto el bautismo y la cena tuya. La Santa Cena, la mesa del Señor, es, Señor, un modo maravilloso que tú has dado a tu pueblo para provecho. Ahora te pedimos que lo podamos hacer siempre con toda dignidad, con toda fe, con un corazón agradecido, porque de eso se trata, Señor, de que podamos no solo escucharte, sino también verte, aunque sea a través de símbolos humildes, pero que proclaman algo que es una realidad totalmente certificada en nuestros corazones, que es la salvación tan grande que tú nos has regalado por amor de Jesús. Gracias, por medio de Él te lo decimos. Amén. Nos vamos a encontrar el próximo día. Un abrazo, feliz día a todos.